Hola, soy Sofía, y mi esposo me humilló cortando en pedazos la única tarjeta de crédito que me permitía usar, gritando que debía aprender a vivir sin su dinero. Lo que él no sabía es que todo ese dinero, cada centavo, siempre fue mío. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no vales nada, usando algo que en realidad te pertenece? Antes de contarte lo que pasó justo después de que recogí los pedazos de esa tarjeta del suelo, fríamente, uno por uno, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la expresión en su rostro cuando intentó usar su dinero al día siguiente y descubrió la verdad de la peor manera posible. Vivíamos en un lujoso apartamento en Brickell, con vistas al océano que parecían sacadas de una revista de arquitectura. Para el mundo, éramos la pareja perfecta. Javier, el carismático y exitoso empresario de 28 años, y yo, su devota y silenciosa esposa de 26. Él era el sol alrededor del cual giraba nuestro universo social, y yo, apenas un satélite invisible. Todos sus amigos, sus socios, incluso mi propia familia, habían comprado la historia que él vendía con tanto esmero, que él era el genio financiero, el hombre hecho a sí mismo que nos había dado esta vida de ensueño. La verdad, sin embargo, era mucho más simple y cruel. Javier nunca había ganado $1 por su cuenta. Toda nuestra fortuna provenía de mis inversiones, un portafolio que construí con inteligencia y paciencia años antes de conocerlo. La humillación no era un evento aislado, sino el aire que respiraba cada día. Se manifestaba en gestos pequeños y crueles, como la mesada, que me asignaba en una tarjeta de crédito adicional a su nombre. Era una correa simbólica, un recordatorio constante de mi supuesta dependencia. Ten cuidado con lo que gastas, mi amor. Solía decirme con una sonrisa condescendiente mientras pulía su reloj Rolex, un regalo que él mismo se había comprado con mi dinero para celebrar un negocio exitoso. Cada vez que presumía del nuevo Mercedes AMG en el garaje o hablaba de su empresa, una parte de mí se encogía. Yo, una programadora que había sido una de las primeras inversoras en una startup tecnológica que despegó, me había convertido en una simple administradora de mi propia jaula de oro. Recuerdo perfectamente cómo empezó todo. Al principio de nuestra relación, su interés en mis finanzas parecía un gesto de amor y protección. Déjame encargarme de todo. Así tú no te estresas, me dijo una noche, con esa voz suave y persuasiva que sabía usar tan bien. Yo, enamorada y cansada de la presión de manejar un patrimonio considerable, acepté. Pensé que estaba construyendo una sociedad, un equipo. Lentamente, sin que me diera cuenta, fue transfiriendo el control, poniendo las cuentas a su nombre como de administrador, dándome acceso limitado y reescribiendo la narrativa de nuestras vidas hasta que mi propia historia fue completamente borrada. Se convirtió en el protagonista de un éxito que yo había escrito y financiado. Nuestro apartamento, que alguna vez sentí como un hogar, se transformó en un museo de su ego. Cada pieza de arte contemporáneo en las paredes, cada mueble de diseño italiano, eran trofeos que él exhibía como prueba de su brillantez. A menudo lo veía pasearse por la sala, con una copa de vino en la mano, admirando sus logros. Yo me sentaba en el sofá, sintiéndome como un objeto más de la decoración, funcional pero sin voz. El sonido del segundero de su Rolex a veces era lo único que rompía el silencio entre nosotros. Un recordatorio constante del tiempo que estaba perdiendo, del poder que había cedido voluntariamente en nombre de un amor que resultó ser una elaborada estafa emocional. La soledad era asfixiante, sobre todo en las reuniones sociales. Los amigos de Javier, todos hombres y mujeres de negocios con trajes caros y sonrisas afiladas, me trataban con una amabilidad condescendiente. Me preguntaban por mis pasatiempos, por el gimnasio o por la última tienda de lujo que había visitado. Nunca me preguntaron por mi trabajo, por mis ideas sobre el mercado tecnológico o por las estrategias de inversión que, irónicamente, financiaban sus cenas y viajes de fin de semana. Para ellos, yo era simplemente la esposa de Javier, un accesorio bonito y callado. Intenté un par de veces participar en sus conversaciones,
aportar mi perspectiva, pero Javier siempre encontraba la manera de interrumpirme o de trivializar mi comentario con una broma, dejándome de nuevo en mi lugar. Esa noche, la tensión en el aire era palpable. Teníamos una cena crucial con unos potenciales inversores para su nueva empresa, un proyecto que, por supuesto, estaba siendo financiado enteramente por mi fondo fiduciario. Javier llevaba horas ensayando su discurso frente al espejo, ajustándose la corbata, practicando su sonrisa de $1.000.000. Esta noche lo es todo, Sofía. Si cerramos este trato, finalmente podremos expandirnos como he planeado, me dijo, sin mirarme. Concentrado en su reflejo, yo lo observaba desde la cama, viendo a un hombre que se había enamorado de su propia mentira. La ironía era tan amarga que casi me ahogaba. Él estaba pidiendo dinero a otros, usando mi dinero como garantía, para construir un imperio sobre cimientos de arena. Una frialdad inusual se instaló en mi pecho mientras lo veía prepararse. Ya no sentía dolor ni rabia, solo una extraña y distante claridad. Era como si estuviera viendo una película, observando a un personaje que ya no me generaba ninguna emoción. Durante años, había justificado su comportamiento. Me había dicho a mí misma que su necesidad de control era una forma extraña de amor, que su ego era frágil y necesitaba ser protegido. Pero esa noche, todas las excusas se desvanecieron. Lo vi por lo que realmente era. Un parásito carismático, un hombre aterrado por su propia mediocridad, que había encontrado en mí la anfitriona perfecta para su fantasía de grandeza. La mujer que yo era antes de él, la joven brillante y audaz, parecía un fantasma lejano. Nos dirigíamos a la puerta para salir hacia el restaurante. Él caminaba adelante, con la seguridad de un rey en su castillo. Me detuve un momento frente al gran espejo del vestíbulo. Por un instante, bajo la luz de los focos, no vi a la esposa sumisa y apagada. Vi un destello de la antigua Sofía, la que negociaba con capitalistas de riesgo y confiaba en su instinto. La mujer que había construido todo eso. Javier se giró, impaciente. ¿Vienes o no? No podemos llegar tarde. Mi futuro depende de esto. Corregí mentalmente su frase. Nuestro futuro. Pensé, aunque él no lo supiera. Sabía que esa noche algo iba a romperse. Lo que no imaginaba es que no sería yo. El viaje en el Mercedes AMG hacia el restaurante en South Beach fue un ejercicio de tensión contenida. Javier conducía con una mano en el volante, la otra tamborileando con impaciencia sobre su muslo. Sus nudillos estaban blancos. Repasaba en voz alta los puntos clave de su presentación, frases ensayadas que sonaban grandilocuentes y huecas en el confinado espacio del lujoso auto. La clave es proyectar confianza. Que vean que el capital no es un problema. Murmuraba más para sí mismo que para mí. Yo miraba las luces de la ciudad pasar como un borrón a través de la ventanilla, sintiendo el frío del cuero del asiento contra mi piel. No respondí. Mi silencio parecía irritarlo aún más, pero yo ya no tenía palabras para alimentar su fantasía. Estaba guardando mi energía. La necesitaría. Llegamos a Prime 112. Un lugar donde el estatus se servía como plato principal. El valet se apresuró a abrir la puerta de Javier, tratándolo con la reverencia reservada para los hombres que, como él, vestían el éxito como un traje a medida. En cuanto pisó la acera, su ansiedad se evaporó, reemplazada por una máscara de carisma y poder. Me tomó del brazo, no con ternura, sino con un gesto de posesión, guiándome a través del bullicio del restaurante. Las mesas estaban llenas de gente ruidosa y adinerada. El aire olía a dinero y perfume caro. Para él, este era su hábitat natural. Para mí, se sentía como una arena de gladiadores donde yo era la única desarmada. Nos condujeron a un reservado en la parte trasera, donde dos hombres de mediana edad, con trajes igualmente caros, nos esperaban. Los inversores, el señor Harrison y el señor Chen, se levantaron para saludar. Estrecharon la mano de Javier con firmeza, intercambiando bromas sobre el mercado y el golf. Cuando me presentaron, sus sonrisas se volvieron amables pero distantes.
Encantado de conocer a la bella mujer detrás del genio, dijo el señor Harrison. Y yo le devolví una sonrisa que no llegó a mis ojos. Durante los primeros 20 minutos, la conversación fluyó a mi alrededor, pero nunca a través de mí. Me preguntaron qué tal estaba el vino, si me gustaba la decoración, pero nunca qué pensaba de la estrategia de monetización de la nueva plataforma. Era la esposa trofeo, sentada en silencio, asintiendo en los momentos adecuados, una pieza más del decorado que Javier había montado para su gran noche. Entonces, Javier comenzó su discurso. Hablaba con una pasión contagiosa sobre su visión, sobre cómo había identificado una brecha en el mercado de las fintech y cómo, su capital inicial, le permitiría escalar rápidamente. Describió con detalle el algoritmo de la plataforma, usando términos técnicos que había memorizado de los informes que yo misma había escrito para él. Yo lo escuchaba, con una copa de agua en la mano, y sentía cómo cada palabra suya borraba un poco más de mi existencia. Era un ladrón de historias, un ventrílocuo que usaba mi voz para construir su propia leyenda. Nadie en esa mesa, excepto yo, sabía que el genio que describía era una mujer sentada a su lado, tratada como una niña. Fue entonces cuando ocurrió. Al describir la arquitectura de la base de datos, Javier confundió un término clave. Dijo, procedimiento de hashing SHA-1, al hablar de la encriptación de datos de usuario. Un protocolo que se sabe que es vulnerable y que no se usa desde hace años. Fue un error pequeño, pero para cualquiera en el sector tecnológico, era una bandera roja. Sin pensarlo, casi como un reflejo de mi antigua vida, intervine. En realidad, usamos SHA-256 con un salt criptográfico por usuario, dije en voz baja, pero clara. El SHA-1 no sería seguro. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, rompiendo el hechizo de su monólogo. El silencio que siguió duró apenas 3 segundos, pero se sintió como una eternidad. Los ojos del señor Chen, que hasta entonces habían estado fijos en Javier con admiración, se giraron hacia mí con una nueva chispa de interés. El señor Harrison levantó una ceja. Por un instante, la dinámica de poder en la mesa se invirtió. Vi el pánico cruzar la cara de Javier. Una microexpresión de furia y humillación antes de que su máscara de encanto volviera a su lugar. El satélite invisible acababa de demostrar que tenía su propia luz, y el sol no sabía cómo reaccionar. Fue un momento de validación tan intenso y aterrador, que me dejó sin aliento. Javier se recuperó con una risa forzada, demasiado sonora. Pasó un brazo por mis hombros, apretando con una fuerza que era casi dolorosa. «Ahí la tienen, mi arma secreta», dijo a los inversores. «Sofía es mi control de calidad personal. Le encanta mantenerme alerta con los detalles técnicos. Es una aficionada a la tecnología. Redujo mi conocimiento, mi carrera, mi identidad, a un simple hobby. Me degradó de experta a entusiasta en una sola frase, y lo hizo con una sonrisa. Los hombres rieron, la tensión se disipó para ellos, pero para mí, el apretón en mi hombro era una advertencia clara. La conversación continuó, pero algo se había roto. El resto de la cena fue una tortura. Javier se esforzó el doble por ser carismático, contando anécdotas y prometiendo rendimientos astronómicos. Yo permanecí en silencio, pero mi silencio ya no era de sumisión. Era un silencio pesado, cargado de significado. Sentía las miradas ocasionales del señor Chen, ya no condescendientes, sino curiosas, evaluadoras. El trato, que Javier había dado por cerrado, ahora parecía incierto. Él lo sabía. Podía sentir su rabia bullendo bajo la superficie. Una bestia esperando a que las puertas del apartamento se cerraran para ser liberada. Pagué la cuenta con una de sus tarjetas. La ironía no se me escapó. El viaje de vuelta a casa fue sepulcral. Javier conducía con ambas manos aferradas al volante, sus nudillos completamente blancos. No dijo ni una palabra. El único sonido era el zumbido del motor y el tic-tac de su Rolex, que parecía contar los segundos hasta la explosión inevitable. Miré su perfil, la mandíbula apretada, los músculos de su cuello tensos. Ya no veía al hombre del que me había enamorado. Veía a un extraño.
un actor cuyo papel había sido interrumpido. El miedo que solía sentir en estas situaciones había sido reemplazado por una gélida resignación. Sabía lo que venía. Y por primera vez, no estaba asustada. Estaba lista. Apenas la puerta de nuestro apartamento se cerró a nuestras espaldas. La tormenta estalló. ¿Qué demonios crees que estabas haciendo?, gritó, su voz resonando en el mármol del vestíbulo. Me humillaste. Me hiciste quedar como un idiota delante de ellos. Se acercó a mí, su rostro contorsionado por la rabia. Toda la noche trabajando para cerrar ese trato, el trato que va a asegurar nuestro futuro, y tú lo arruinas con tu estúpida necesidad de ser la más lista de la sala. No retrocedí. Me quedé quieta, mirándolo directamente a los ojos, lo que pareció enfurecerlo aún más. Mi calma era un combustible para su fuego. Su ira alcanzó un punto de ebullición. ¿Estás tan desconectada de la realidad? ¿No tienes idea de lo que cuesta ganar el dinero que te gastas tan alegremente?, espetó. Con un movimiento brusco, me arrebató el bolso de la mano, vaciando su contenido sobre la mesa de la entrada. Mis llaves, mi teléfono y mi cartera cayeron con un ruido seco. Abrió la cartera. Sacó la única tarjeta de crédito que me permitía usar, la tarjeta de adicional a su nombre, y caminó hacia el escritorio. Abrió un cajón y sacó unas tijeras de oficina. Parece que necesitas una lección sobre el valor del dinero, dijo, su voz temblando de una furia helada. De mi dinero. Y entonces, con 2 chasquidos secos y violentos, cortó la tarjeta en 4 pedazos. Los pedazos de plástico cayeron sobre la impecable alfombra de seda con un sonido casi inaudible, pero para mí fue como el estruendo de un edificio derrumbándose. Javier se quedó de pie, con el pecho agitado y las tijeras todavía en la mano, mirándome con una expresión de triunfo salvaje. Esperaba lágrimas, esperaba súplicas, esperaba que me derrumbara y le pidiera perdón por haberlo desafiado, por haber osado tener una voz. Pero lo único que encontró fue mi silencio. Un silencio tan profundo y denso que pareció absorber todo el oxígeno de la habitación. Lo miré fijamente a los ojos, y por primera vez en años, no vi al hombre que amaba, sino a un carcelero asustado que acababa de usar su última arma, sin darse cuenta de que las paredes de la prisión siempre habían sido mías. Él malinterpretó mi calma como un estado de shock, como el inicio de la rendición. A ver qué haces ahora, continuó, su voz goteando desprecio. A ver cómo pagas tus almuerzos con tus amigas o tus clases de yoga. Vas a aprender, por las malas, que cada cosa en esta casa, cada lujo que disfrutas, lo he ganado yo con el sudor de mi frente. Hizo un gesto amplio, abarcando el apartamento, las vistas de la bahía, el arte en las paredes. Cada palabra era una mentira, una capa más de pintura sobre la verdad que yo había permitido que se enterrara. No dije nada. Simplemente dejé que su monólogo se agotara, que su veneno llenara el aire hasta que no quedara nada más que un eco vacío de su propia inseguridad. Su furia se alimentaba de mi reacción, y al no darle ninguna, empezó a desinflarse, desconcertado. Entonces, lentamente, doblé las rodillas y me agaché. Mis movimientos eran deliberados, fluidos, sin un ápice de temblor. Con la punta de los dedos, recogí el primer trozo de la tarjeta. El logo del banco, partido por la mitad, me devolvió la mirada. Luego el segundo, con mi nombre mutilado. Sof. El tercero, con los últimos dígitos. Y finalmente el cuarto. Javier me observaba desde arriba, una sombra imponente cuya confusión se estaba transformando en una irritación renovada. ¿Qué haces? ¿Piensas pegarlos con cinta adhesiva?, se burló, pero su voz carecía de la convicción de antes. Mi comportamiento no encajaba en su guión. Una mujer humillada debía llorar, no actuar con la precisión de alguien que recoge las piezas de un rompecabezas que por fin entiende. Me levanté, con los 4 pedazos de plástico descansando en la palma de mi mano. No pesaban nada, pero para mí contenían el peso de años de condescendencia, de borrado, de silencios forzados. Lo miré directamente a los ojos, sintiendo cómo una fuerza helada y desconocida subía por mi columna vertebral. Tienes razón, le dije,
y mi voz sonó extraña, serena, como si perteneciera a otra persona, a la mujer que yo era antes de él. Necesito aprender a hacerlo. Él soltó una risa corta y amarga. Un sonido de alivio. Había ganado. O eso creía. Se dio la vuelta, dejando las tijeras sobre la mesa como un arma abandonada en el campo de batalla, y se dirigió a la cocina para servirse un whisky. Para él, el espectáculo había terminado. Para mí, acababa de empezar. Caminé hacia nuestra habitación, con el puño cerrado alrededor de los fragmentos de mi antigua vida. Cerré la puerta detrás de mí. Un gesto suave que se sintió como un portazo definitivo. El sonido de Javier abriendo la botella y el hielo tintineando en el vaso era un ruido lejano, de otro mundo. Me senté en el borde de la cama, en la penumbra, y abrí la mano. Allí estaban, los símbolos de mi supuesta dependencia, pero ya no los veía así. Eran las llaves rotas de mi jaula. Saqué mi teléfono del bolsillo, la pantalla iluminando mi rostro con una luz fría. Por años, había sido un dispositivo para recibir sus órdenes y gestionar nuestra agenda social. Esa noche, se convertiría en mi única arma. Recordé una conversación, casi olvidada, con el señor Morales, el gestor de patrimonio de mi familia desde que yo era una adolescente. Meses después de mi boda, cuando le instruí que añadiera a Javier como usuario autorizado en mis cuentas principales, noté una vacilación en su voz. Sofía, me dijo con su habitual tacto profesional, siempre es prudente mantener una línea de mando clara. Quizás deberíamos establecer un protocolo de seguridad que solo tú puedas activar. En mi ceguera enamorada, me reí y le dije que no se preocupara, que Javier y yo éramos un equipo. Por supuesto, respondió él, pero permíteme crear un archivo con la etiqueta Protocolo 0, por si alguna vez cambias de opinión. Esa memoria, antes irrelevante, ahora era un faro en la oscuridad. Desde la sala, la voz de Javier retumbó, llena de una arrogancia renovada. Oye, voy a llamar a Marcos para organizar lo del fin de semana en Los Keys. Tú te vas a quedar aquí y vas a pensar bien en cómo te vas a disculpar conmigo si quieres que te devuelva tus privilegios. La palabra privilegios me golpeó con la fuerza de una bofetada. Privilegios. Él hablaba de mi propio dinero como si fueran migajas que me arrojaba desde su trono imaginario. La casualidad con la que planeaba su escapada de lujo, financiada por mí, mientras me sentenciaba a un arresto domiciliario, fue el catalizador final. Se disolvió la última molécula de duda, el último vestigio de la mujer que lo había amado. Abrí mi laptop, ese dispositivo que él siempre llamaba mi juguetito, para pasar el rato. Mis dedos, que no habían programado nada serio en años, se movieron sobre el teclado con una memoria muscular sorprendente. Accedí a mi portal de banca privada, a la sección que él ni siquiera sabía que existía, donde residía el núcleo de mi fortuna, intacto y bajo mi control exclusivo. Los gráficos, los números, los informes de rendimiento, todo estaba allí. Era como mirar mi propio reflejo después de mucho tiempo y reconocerme. Vi años de crecimiento, de decisiones inteligentes, de paciencia. Vi a la mujer que había construido todo esto, y supe exactamente lo que tenía que hacer. Redacté un correo electrónico, corto, frío y sin ambigüedades. La dirección del destinatario era la del señor Morales. El asunto era simple. Protocolo 0. Ejecución inmediata. En el cuerpo del mensaje, escribí 3 frases claras. Por favor, proceda con la ejecución del Protocolo 0 con efecto inmediato. Revoque todos los accesos de usuarios secundarios en todas las cuentas asociadas a mi nombre. Transfiera todos los saldos a la cuenta de contingencia 77B. Confirme cuando esté hecho. Mi dedo se detuvo sobre el botón de enviar. Durante un latido, el mundo se detuvo. Era el abismo, el punto de no retorno. En ese instante de vacilación, lo escuché reír a carcajadas en la sala. Hablaba por teléfono con uno de sus amigos. «¿No te imaginas? Sofía intentó corregirme en plena cena, delante de Harrison y Chen. Obviamente, tuve que ponerla en su lugar al llegar a casa. Ya sabes cómo son.
Hay que recordarles de vez en cuando quién lleva los pantalones. El desprecio en su voz, la facilidad con la que me convertía en el chiste de su historia, fue el empujón que necesitaba. La imagen de la mujer sumisa se hizo añicos. Con una exhalación lenta y profunda, hice clic. El suave sonido del trackpad fue mi declaración de independencia. El correo fue enviado. La guerra silenciosa había terminado, y yo la había ganado sin levantar la voz. El clic del trackpad fue un sonido minúsculo, casi imperceptible, pero para mí resonó como el disparo de salida de una nueva vida. Cerré la laptop con una lentitud ceremonial, su pantalla oscureciéndose como un telón que cae al final de una obra de teatro dolorosamente larga. Desde la sala, la risa de Javier seguía flotando en el aire, mezclada con el tintineo del hielo en su vaso. Estaba tan inmerso en su mundo de autoengaño, tan seguro de su poder, que no tenía la menor idea de que el suelo bajo sus pies acababa de desintegrarse. Me quedé sentada en la oscuridad de la habitación, escuchando los latidos de mi propio corazón, que por primera vez en años no sonaban a miedo, sino a un tambor de guerra silencioso y constante. La decisión estaba tomada, la orden estaba dada. Ahora solo quedaba esperar a que el mundo real se pusiera al día con la nueva verdad que yo acababa de crear. La espera fue la parte más extraña. Cada minuto se estiraba como una eternidad. Podía oírlo moverse por el apartamento, su voz todavía en el teléfono, jactándose de cómo me había puesto en mi lugar. Cada palabra suya, en lugar de herirme, ahora me confirmaba la justicia de mi acción. Era como si me estuvieran dando la razón una y otra vez. Sostuve mi teléfono en la mano, la pantalla oscura. No esperaba una llamada, sino un correo. Un simple mensaje de confirmación que sellaría el destino de la farsa que habíamos llamado matrimonio. No sentía pánico ni ansiedad, sino una calma gélida, una certeza absoluta que nunca antes había experimentado. Era la calma de alguien que ha tocado fondo y se da cuenta de que la única dirección posible es hacia arriba. Me sentía como una estratega en su cuartel general, observando el mapa del campo de batalla, habiendo ya movido la pieza que garantizaba la victoria. Entonces, el teléfono vibró suavemente en mi mano. No fue un sonido, solo una sacudida silenciosa que recorrió mi brazo. La pantalla se iluminó con la notificación de un nuevo correo electrónico. El remitente era el señor Morales. El asunto era, Protocolo 0, ejecución inmediata. Contuve la respiración mientras abría el mensaje. El texto era breve, profesional y devastadoramente eficaz. Estimada Sofía, confirmo la ejecución del Protocolo 0. Todos los accesos secundarios han sido revocados y los fondos consolidados en la cuenta de contingencia. Estamos a su disposición para los siguientes pasos. Saludos cordiales. Leí las palabras 2, 3 veces. Una oleada de alivio tan inmensa me recorrió que tuve que apoyarme en la cama para no caerme. Estaba hecho. Era real. Era libre. El poder que le había cedido voluntariamente, pieza por pieza, acababa de ser reclamado en un solo instante digital. Con la confirmación en mi poder, una nueva energía me invadió. Ya no era una prisionera esperando su sentencia. Era una mujer con un plan. Me levanté y, moviéndome en silencio para no alertar a Javier, abrí el armario. No saqué una maleta grande. No iba a hacer una escena. Saqué una pequeña maleta de mano, la que usaba para viajes de fin de semana antes de conocerlo. Comencé a empacar, no con la prisa de una fugitiva, sino con la precisión de alguien que se muda. Solo lo esencial, un par de jeans, algunas camisetas, mi computadora portátil, mis documentos personales. Dejé atrás los vestidos de diseñador, los zapatos caros, toda la parafernalia de la vida que él creía haberme dado. Cada prenda que doblaba y guardaba era un lazo que cortaba con mi pasado. Un paso más hacia la mujer que había olvidado que era. Me detuve frente a mi joyero, una caja de madera lacada que él me había regalado en nuestro primer aniversario. La abrí. Dentro, collares de diamantes, pulseras de oro y aretes de zafiro brillaban bajo la tenue luz. Eran regalos que él me había hecho, comprados con mi dinero,
para adornar a su esposa trofeo. Los miré sin sentir nada. Eran hermosos, pero vacíos, como nuestra vida juntos. Metí la mano y busqué en el fondo, hasta encontrar un par de sencillos aretes de perlas que mi abuela me había dado cuando me gradué de la universidad. Eran lo único en esa caja que realmente me pertenecía. Me los puse. Luego, vi los 4 pedazos de la tarjeta de crédito sobre la mesita de noche. Los recogí y los metí en un pequeño bolsillo con cremallera de mi bolso. No como un recordatorio del dolor, sino como el trofeo de mi victoria silenciosa. Esa noche, por primera vez, cerré la puerta de nuestra habitación con llave. Javier, probablemente ya medio borracho, golpeó la puerta 1 hora más tarde. ¿Todavía estás enfadada, princesa? Ábreme, dijo, su voz arrastrando las palabras. No respondí. Esperé, conteniendo la respiración. Como quieras, murmuró desde el otro lado. Duerme en el sofá si quieres. A mí me da igual. Mañana hablaremos de tu actitud. Escuché sus pasos alejarse y luego el sonido del televisor en la sala. Me metí en la cama, bajo las sábanas de hilo egipcio, y me sentí completamente sola en esa enorme casa, pero no de una manera triste. Era una soledad poderosa, la soledad de la autosuficiencia. No dormí mucho esa noche, pero no fue por nervios. Estaba demasiado ocupada planeando el primer día del resto de mi vida. El amanecer tiñó de rosa y naranja el cielo sobre la bahía de Biscayne. La vista desde nuestro ventanal del piso 50, que tantas veces me había hecho sentir atrapada, hoy parecía una promesa. Un mundo entero esperaba ahí fuera. Me levanté antes de que saliera el sol por completo. Javier roncaba en el sofá de la sala, con una botella de whisky vacía en la mesita de al lado. La imagen era patética, pero no sentí lástima, solo un profundo y definitivo desapego. Me vestí con la ropa que había preparado. Me puse mis zapatillas y tomé mi pequeña maleta. Estaba lista. El momento de la confrontación. La escena dramática que él sin duda esperaba, nunca llegaría. Mi venganza no sería un grito, sino un silencio ensordecedor. La ausencia total. Hice un último recorrido por el apartamento, como un fantasma visitando su vida anterior. Toqué la fría superficie de mármol de la cocina. Miré las obras de arte que yo había elegido y que él se había atribuido. Vi su Rolex de oro sobre la mesa de noche junto a su teléfono, cargándose. Eran solo objetos, símbolos de una riqueza que él nunca había entendido ni merecido. No sentía nostalgia ni tristeza. Era como caminar por un museo dedicado a una persona que ya no existía. Cada rincón de ese lugar estaba impregnado de su ego, de sus mentiras, y yo estaba a punto de purificarme de todo ello. El aire se sentía más ligero, más respirable. Mi jaula de oro estaba a punto de quedarse sin su pájaro cantor. Sobre la isla de la cocina, junto a las llaves de su preciado Mercedes AMG, dejé una nota. La escribí en una de las tarjetas del hotel que guardábamos en un cajón. No había reproches, ni acusaciones, ni un largo discurso de despedida. Mi acción hablaría más fuerte que cualquier palabra. La nota contenía solo una frase, una brújula para el nuevo mundo en el que estaba a punto de abandonarlo. Te deseo que aprendas a valerte por ti mismo. Yo ya lo hice. Dejé las llaves del apartamento al lado. Ya no las necesitaba. Todo en esa casa, legalmente, era mío. Pero en ese momento, lo único que quería era mi libertad. Podría lidiar con los activos y las propiedades más tarde, a través de abogados. Lo que necesitaba ahora era desaparecer de su vida. Tomé mi bolso y mi maleta y caminé hacia la puerta principal. Mis pasos no hicieron ruido sobre la alfombra persa. Giré el pomo con cuidado. Abrí la puerta y salí al pasillo silencioso del edificio. Al cerrar la puerta detrás de mí, el sonido del cerrojo encajando en su lugar fue el punto final más satisfactorio que jamás había escuchado. No miré atrás. Caminé hacia el ascensor. Presioné el botón del vestíbulo y, mientras las puertas de metal se cerraban, reflejando mi imagen por un instante, vi a una mujer que no reconocía del todo, pero que me gustaba. Una mujer con los ojos claros y una determinación de acero. El escenario estaba listo. Javier despertaría en su castillo, creyéndose el rey,
sin saber que su reino ya no existía y que estaba a punto de ser desalojado de la manera más humillante posible. Me instalé en un hotel boutique en Coconut Grove, un lugar discreto con un pequeño balcón que daba a un jardín frondoso. El aire húmedo de Miami se sentía diferente aquí, más limpio, menos cargado de mentiras. No sentía la necesidad de mirar el teléfono cada 5 minutos. Sabía que la onda expansiva de mi decisión tardaría unas horas en llegar a Javier. Lo imaginé despertando tarde, con la cabeza pesada por el whisky, encontrando la cama vacía y la nota junto a las llaves de su Mercedes. Probablemente se reiría, pensando que era un arrebato dramático, una táctica de negociación por mi parte. Creería que estaba en casa de una amiga, esperando su llamada de disculpa para poder volver a casa y reanudar mi papel. La arrogancia era su ceguera, y yo había contado con ello. Para él, mi partida no era un final, sino un simple berrinche que se solucionaría con un gesto condescendiente. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Me contaron después, a través de una fuente indirecta, cómo se desarrollaron los hechos esa mañana. Javier, tal como lo había previsto, se despertó confundido y molesto. Vio la nota, la arrugó en un puño y la tiró a la basura. «Que se le pase el enfado», murmuró para sí mismo. No había pánico en él, solo irritación. Se duchó, se vistió con una de sus camisas de lino más caras y se puso su Rolex, el ritual diario para armar su personaje de hombre de éxito. Decidió continuar con sus planes para el fin de semana en los Keys con sus amigos, como si nada. Era su forma de castigarme, de demostrarme que mi ausencia era insignificante. Se dijo a sí mismo que cuando volviera el domingo por la noche, yo ya estaría en casa, arrepentida y sumisa, lista para pedir perdón. La idea de que yo pudiera tener un plan, una voluntad propia más allá de reaccionar a la suya, era algo que su mente simplemente no podía concebir. Se subió al Mercedes AMG, el motor rugiendo con una potencia que él creía que le pertenecía por derecho. Condujo hasta un supermercado gourmet en Coral Gables, uno de esos lugares donde la gente no mira los precios. Su plan era comprar los mejores cortes de carne, vinos caros y quesos artesanales para impresionar a sus amigos. Era parte de su actuación, el anfitrión generoso, el hombre cuyo éxito se traducía en una generosidad desbordante. Mientras caminaba por los pasillos, llenando el carrito con productos de lujo, se sentía el rey de su universo. Cada artículo que añadía era una reafirmación de su estatus, una prueba tangible de la vida que él, supuestamente, había construido. No tenía la menor idea de que estaba viviendo sus últimos minutos como el hombre que creía ser, comprando un festín para un futuro que ya no existía. El carrito estaba lleno hasta el borde, una montaña de opulencia que ascendía a varios cientos de dólares. Llegó a la caja con su característica sonrisa confiada, saludando a la cajera por su nombre. Era un cliente habitual. La gente lo conocía allí. Puso los artículos en la cinta transportadora mientras hablaba por su celular con uno de sus amigos, confirmando la hora de llegada a la casa de la playa. Sí, llevo todo. Lo mejor de lo mejor, como siempre. Se jactaba. Cuando la cajera anunció el total, él sacó su cartera de piel de cocodrilo, extrajo su reluciente tarjeta de crédito negra y la deslizó con un gesto casual. Esperó el pitido de aprobación, pero en su lugar, la pequeña pantalla de la terminal mostró 2 palabras en rojo. Transacción denegada. La sonrisa de Javier vaciló por una fracción de segundo. «Pásala de nuevo. Debe ser un error de la máquina», le dijo a la cajera, su tono un poco más brusco. Ella obedeció. «Denegada», repitió la pantalla. La gente en la fila detrás de él comenzaba a impacientarse. Podía sentir sus miradas. La humillación, esa misma que él me había infligido a mí la noche anterior, comenzaba a rozarle la piel. Sacó otra tarjeta, una American Express Platinum. «Prueba con esta». El resultado fue el mismo. El pánico comenzó a filtrarse a través de las grietas de su compostura. Su rostro, normalmente bronceado y seguro, palideció ligeramente. «Debe haber un problema con el sistema del banco», murmuró, más para sí mismo que para los demás, mientras se apartaba de la caja,
dejando atrás el carrito lleno de su falso estatus. Furioso y avergonzado, marcó el número de la línea de banca privada, la que siempre respondía al instante. «Habla Javier Ríos», espetó cuando el asesor contestó. «Hay un problema con mis tarjetas. Están siendo rechazadas. Necesito que lo arreglen ahora mismo». Hubo una pausa en el otro lado de la línea. El sonido de un teclado. La voz del asesor volvió, pero su tono había cambiado. Era frío, formal, desprovisto de la habitual deferencia. «Un momento, señor Ríos. Estoy revisando su perfil». Javier esperaba una disculpa, una explicación sobre un fallo técnico. Lo que recibió fue el sonido de su mundo derrumbándose a través del auricular. La voz del asesor era como la de un verdugo leyendo una sentencia. «Señor Ríos», comenzó el asesor, con una precisión cortante. «Veo aquí una notificación. Con efecto desde anoche, su condición de usuario autorizado en todas las cuentas asociadas a este portafolio ha sido revocada». Javier se quedó sin aliento. «¿Qué? Eso es imposible. Esas cuentas son mías». Pude imaginar la risa incrédula y nerviosa que debió soltar. El asesor continuó, imperturbable. «Me temo que está equivocado, señor. La única propietaria y beneficiaria principal del fondo de inversión, las cuentas corrientes y todas las líneas de crédito asociadas, es la señora Sofía. Según sus instrucciones directas, todos los accesos secundarios han sido eliminados y la cuenta conjunta que compartían ha sido disuelta. Los fondos han sido transferidos a una cuenta de contingencia, a la que solo ella tiene acceso». El silencio que siguió debió ser absoluto. Podía visualizarlo perfectamente. Javier, de pie junto a la sección de vinos, con el teléfono pegado a la oreja, su rostro transformándose de la incredulidad al pánico, y finalmente a un terror puro y desnudo. Pero el negocio, los coches, el apartamento, balbuceó, su voz apenas un susurro. «Señor», dijo el asesor con una finalidad escalofriante, «según nuestros registros, usted no posee ningún activo a su nombre a través de nuestra institución. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle?» La pregunta era una formalidad cruel. No había nada más que decir. El hombre hecho a sí mismo era una ficción. El genio financiero era un fraude. El rey estaba desnudo en medio de un supermercado, y todo el mundo podía verlo. Colgó el teléfono sin despedirse. Se quedó inmóvil por un momento, la gente pasando a su alrededor con sus carritos llenos, un mundo que de repente se había vuelto ajeno y hostil. Tuvo que abandonar su compra, caminar con la cabeza gacha, sintiendo el peso de cientos de miradas, reales o imaginadas. Salió al brillante sol de Florida, que de repente parecía demasiado crudo, demasiado revelador. El Mercedes AMG, aparcado en la primera fila, ya no era un símbolo de poder. Era una jaula de metal brillante que pronto le sería arrebatada. Se sentó en el asiento del conductor, el mismo en el que la noche anterior me había sermoneado sobre el valor del dinero, y se dio cuenta de la verdad aplastante. Nunca había tenido dinero, solo había tenido acceso al mío. Mientras todo esto sucedía, yo estaba sentada en una pequeña cafetería, a kilómetros de distancia. Acababa de comprar un café y un croissant con una nueva tarjeta de débito, vinculada a mi cuenta de contingencia. Una tarjeta con mi nombre, y solo mi nombre. No sentí una oleada de triunfo ni de alegría vengativa. Lo que sentí fue una profunda y abrumadora calma. Era la calma de la justicia, la serenidad de haber recuperado lo que era mío. No solo el dinero, sino mi nombre, mi historia, mi poder. La humillación que él me había infligido con unas tijeras había sido ruidosa, violenta y temporal. Mi respuesta había sido silenciosa, digital y absoluta. No necesité gritar para ser escuchada. Solo necesité recordar quién era yo. En mi bolso, sentí el pequeño bulto de los 4 pedazos de plástico. Los saqué y los puse sobre la mesa, junto a mi taza de café. Ya no eran fragmentos de una humillación. Eran las piezas de un rompecabezas que finalmente había resuelto. Eran el testimonio de la última lección que Javier me había enseñado sin querer.
¿Cómo vivir sin su dinero? Y la respuesta era simple. Se vivía maravillosamente bien, porque nunca, ni por un solo segundo, había sido suyo. Eran el trofeo de la batalla más silenciosa que jamás había librado, y la victoria más resonante que jamás había sentido. La camarera se acercó a retirar mi taza vacía y vio los pedazos. «Qué extraño», dijo. «Parece que alguien la rompió». Yo sonreí. Una sonrisa genuina por primera vez en años. «Al contrario», respondí. «Creo que alguien acaba de arreglarla». Desde aquella mesa en la cafetería, con los trozos de plástico como testigos silenciosos de mi renacimiento, mi primer movimiento no fue celebrar, sino actuar. Llamé a la abogada de mi familia, una mujer formidable llamada Elena, cuya voz firme y tranquila fue el primer ancla en mi nueva realidad. Le expliqué la situación con una calma que me sorprendió a mí misma, sin lágrimas ni dramatismo, simplemente exponiendo los hechos, la manipulación financiera, la humillación, la decisión de revocar todos los accesos. Ella escuchó sin interrumpir y, cuando terminé, su respuesta fue tan precisa como un bisturí. «Excelente, Sofía. Te enviaré los documentos para iniciar el divorcio por la tarde. No te preocupes por el apartamento ni los bienes. La estructura de propiedad que establecimos hace años es una fortaleza. Él no tiene ningún derecho legal. Absolutamente ninguno». Colgar el teléfono se sintió como firmar mi propia declaración de independencia. La caída de Javier fue tan rápida como brutal, y mucho más pública de lo que yo había anticipado. El primer golpe visible fue el Mercedes AMG. Como el contrato de arrendamiento estaba a mi nombre y vinculado a mis cuentas, la falta de pago fue inmediata. 2 días después de su humillación en el supermercado, una grúa se presentó frente al edificio en Brickell y se llevó el coche. Me lo contó el portero, quien me llamó para informarme con un tono de discreta solidaridad. Luego vino el Rolex, sin acceso a fondos. Se vio obligado a venderlo en una de esas tiendas de lujo de segunda mano por una fracción de su valor para tener algo de efectivo. El símbolo de su éxito, de su impoder, se convirtió en el precio de unas pocas semanas de supervivencia. Cada pieza de su armadura de estatus le fue arrancada, una por una, exponiendo al hombre vulnerable y mediocre que siempre había sido. Su reacción inicial no fue de arrepentimiento, sino de una furia narcisista. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla digital. Recibí una avalancha de mensajes de texto y correos de voz, que iban desde amenazas veladas sobre arruinarme, hasta súplicas manipuladoras sobre nuestro amor y todo lo que hemos construido juntos. «Me estás destruyendo, Sofía. Después de todo lo que he hecho por ti», gritaba en un mensaje de voz, su voz quebrada no por el dolor, sino por la rabia de haber perdido el control. No respondía ninguno. Creé un filtro que enviaba todas sus comunicaciones directamente a una carpeta para mi abogada. Silenciarlo fue mi acto final de poder. Su voz, que una vez había dictado cada aspecto de mi vida, ahora era solo ruido blanco, un eco impotente en un archivo digital que yo ya no necesitaba abrir. Me mudé a un apartamento en Key Biscayne, un lugar que compré en efectivo a las 2 semanas. No era un penthouse ostentoso, sino un espacio luminoso y minimalista con un balcón que daba a una reserva de manglares. El aire olía a sal y a tierra mojada, no a perfume caro y aire acondicionado reciclado. Amueblé el lugar lentamente, con piezas que realmente me gustaban, no con objetos de diseño elegidos para impresionar a los demás. Compré libros, plantas y una máquina de café expreso de verdad. Por primera vez en años, sentí que tenía un hogar, no un escenario. Cada mañana, me sentaba en el balcón con mi café, escuchando el canto de los pájaros en lugar del tic-tac de su Rolex, y sentía una paz que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Estaba construyendo una vida a mi medida, no a la medida de las expectativas de otro. El proceso de divorcio fue, como Elena había predicho, clínico y unilateral. Javier contrató a un abogado que inicialmente intentó argumentar que tenía derecho a la mitad de los bienes conyugales. Fue una batalla corta y sangrienta para él.
Elena presentó los documentos que probaban que el 99% de nuestro patrimonio era preexistente a nuestro matrimonio, producto de mis inversiones personales y gestionado a través de un fideicomiso blindado. El apartamento, los coches, las cuentas bancarias, todo era legalmente mío. El abogado de Javier, al ver la montaña de pruebas, le aconsejó que aceptara el acuerdo que le ofrecíamos. Nada. No le pedí nada. Ni siquiera que pagara los honorarios de su propio abogado. Simplemente quería que desapareciera de mi vida. Firmó los papeles en silencio. Derrotado. El gran empresario no era más que un inquilino a largo plazo al que se le había acabado el contrato. La noticia de nuestra separación y de la verdadera naturaleza de nuestras finanzas se extendió como la pólvora por nuestro antiguo círculo social. Los amigos de Javier, aquellos que se beneficiaban de su supuesta generosidad, se desvanecieron. Sin cenas en restaurantes de lujo, sin fines de semana en los Keys, sin acceso al poder que creían que él ostentaba, Javier dejó de serles útil. Se vio obligado a mudarse del apartamento de Brickell, cuyas llaves me fueron devueltas por el administrador del edificio. Supe que se fue a vivir a un pequeño estudio alquilado en Doral, un mundo de distancia del glamour que había considerado su derecho de nacimiento. La fachada que había construido con tanto esmero se derrumbó, dejando a la vista los cimientos podridos sobre los que se asentaba. Su castigo no fue la pobreza, sino la irrelevancia. La última vez que supe de él directamente fue a través de un correo electrónico que se coló por el filtro. No era furioso ni amenazante. Era extrañamente patético. Decía simplemente: «No entiendo cómo pudiste hacerme esto. Yo te di todo». Esa frase me golpeó, no con dolor, sino con una claridad final. Él realmente se creía su propia mentira. En su mente, el carisma que proyectaba, la vida social que orquestaba, eran una contribución tan valiosa que equivalía a la fortuna que yo había creado. Nunca había visto mi dinero como nuestro, sino como el combustible para su propio espectáculo. Y nunca me había visto a mí como su socia, sino como su patrocinadora silenciosa. Borré el correo y sentí la última hebra que me ataba a él romperse para siempre. No había nada que entender. Simplemente, habíamos vivido en dos realidades diferentes. Semanas después, mientras desempacaba una de las últimas cajas, encontré un pequeño sobre. Dentro estaban los 4 pedazos de la tarjeta de crédito. Los puse sobre la palma de mi mano y los miré bajo la luz del sol que entraba por la ventana de mi nuevo hogar. Ya no veía en ellos la humillación ni la rabia de aquella noche. Veía el catalizador. Veía el momento exacto en que la mujer que había sido se vio obligada a morir para que la mujer que debía ser pudiera nacer. No los tiré. Fui a mi escritorio y los guardé en una pequeña caja de madera. No como un trofeo de venganza, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que a veces, para reconstruirte por completo, primero tienes que dejar que te rompan en pedazos. Era el amuleto más poderoso que poseía. Hoy, mi vida es tranquila y es mía. Volví a trabajar, no por necesidad, sino por pasión. Me uní como socia a una pequeña startup tecnológica, donde mis ideas son escuchadas y mi experiencia es valorada. Los fines de semana, en lugar de ir a fiestas ruidosas, navego en kayak por los manglares o leo en mi balcón. No he vuelto a ver a Javier, y su nombre rara vez se menciona. Es como un personaje de un libro que leí hace mucho tiempo. No siento odio hacia él, ni siquiera lástima. Siento una profunda gratitud por la lección que me obligó a aprender. Mi valor nunca estuvo en una tarjeta de crédito, ni en un apartamento de lujo, ni en la aprobación de los demás. Siempre estuvo dentro de mí, esperando en silencio a que yo tuviera el valor de reclamarlo. Y ahora que lo he hecho, no pienso volver a soltarlo. Miro los 4 pedazos de esa tarjeta de crédito, que ahora guardo en una pequeña caja de madera sobre mi escritorio, y entiendo algo fundamental. A veces, la vida no te rompe para destruirte, sino para hacerte añicos la versión de ti que ya no te sirve. Esa humillación, ese acto de violencia simbólica, no fue el final de mi historia. Fue el violento Big Bang que creó un nuevo universo, uno en el que yo era el centro.
Fue la única manera de obligarme a recoger mis propios pedazos y darme cuenta de que, al juntarlos de nuevo, podía construir algo mucho más fuerte, algo que nadie podría volver a cortar. Cada fragmento es un recordatorio de que mi valor no estaba impreso en un pedazo de plástico, sino forjado en el silencio de mi propia resiliencia, esperando el momento adecuado para manifestarse. Lo que aprendí en ese piso de mármol, de rodillas, no fue sobre dinero ni sobre poder, fue sobre la verdad de que cuando permites que alguien más escriba tu historia, siempre te asignará un papel secundario. Javier no era un monstruo, era simplemente un hombre aterrado por su propia insignificancia, que necesitaba mi luz para proyectar su sombra. Y yo se la di. Le entregué mi voz, mi inteligencia y mi fortuna, esperando que a cambio me diera amor. Pero lo único que recibí fue una jaula de oro. La lección más dolorosa y liberadora es esta. Nadie puede hacerte sentir pequeño sin tu consentimiento. El poder que otros ejercen sobre ti es, en última instancia, un poder que tú les has prestado. Y lo más hermoso es que siempre puedes reclamarlo. La verdadera fuerza no grita. No necesita romper cosas ni humillar a otros para demostrar su existencia. La verdadera fuerza es un correo electrónico enviado en la quietud de la noche. Es una maleta pequeña empacada con deliberación. Es el silencio en el otro extremo de la línea cuando el mundo de alguien se derrumba. Durante años, confundí la agresividad de Javier con fuerza y mi calma con debilidad. ¡Qué equivocada estaba! El poder más grande que tenemos es la capacidad de elegir nuestra respuesta. Él eligió la rabia y el ruido, y su mundo implosionó. Yo elegí la estrategia y el silencio, y construí uno nuevo desde los cimientos. No se trata de quién grita más fuerte, sino de quién conoce la verdad y actúa en consecuencia, sin necesidad de aplausos ni de testigos. Y la libertad no es tener una cuenta bancaria sin límites. Eso es solo riqueza. La verdadera libertad es despertarte por la mañana en un lugar que se siente como tuyo, beber un café que tú misma preparaste y saber que cada decisión del día, grande o pequeña, te pertenece. Es la libertad de no tener que medir tus palabras, de no encogerte para caber en las expectativas de otra persona. Es la libertad de ser, simplemente, tú. El lujo más grande que he conocido no fue el apartamento en Brickell, ni el Mercedes en el garaje. Ha sido la paz de sentarme en mi balcón, sin más sonido que el viento, y sentirme completa por mí misma. Esa es una fortuna que no se puede comprar ni, afortunadamente, se puede robar. Si estás en una situación donde te sientes invisible, donde tu voz ha sido silenciada y tu valor es constantemente cuestionado, quiero que sepas algo. Te veo. Sé que el silencio puede sentirse como una rendición, pero a menudo es el espacio donde se gestan las revoluciones más importantes. No tienes que esperar a que te rompan en pedazos para empezar a reconstruirte. Dentro de ti ya existe esa mujer fuerte, la que eras antes de que te convencieran de que necesitabas a alguien más para brillar. Escúchala. Confía en ella. Ella sabe el camino de vuelta a casa, el camino de vuelta a ti misma. Tu historia no ha terminado. Quizás, como la mía, solo está esperando el catalizador correcto para empezar de verdad. La historia que les he contado no es realmente sobre un esposo que cortó una tarjeta de crédito. Es sobre una mujer que se dio cuenta de que ella era el banco, la fuente, el poder mismo. Es sobre entender que el control que otros tienen sobre nosotros es una ilusión que ayudamos a mantener. Mi nombre es Sofía, y tuve que perder todo lo que él creía que me había dado para encontrar la única cosa que realmente importaba, a mí misma. La justicia, a veces, no llega con un trueno, sino con el clic silencioso de un botón que transfiere el poder de vuelta a su legítima dueña. Y esa es una lección que espero que te lleves contigo. Gracias por permitirme compartir mi historia. Si algo de lo que he contado ha resonado contigo, si alguna vez te has sentido subestimada o has tenido que luchar para recuperar tu propia voz, déjame un comentario contándome tu experiencia. No estás sola. Vamos a crear aquí un espacio donde cada historia sea escuchada y cada voz sea valorada. Y si aún no lo has hecho,
Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cada historia de resiliencia que compartimos es un recordatorio de que, sin importar cuán rotos nos sintamos, siempre tenemos el poder de reconstruirnos. Créeme, no querrás perderte la próxima.